tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar hoy en el programa: vamos a hablar de estrés, vamos a hablar de cuidados del paciente ostomizado y también vamos a hablar de adultos mayores. Así que de esta manera empezamos a compartir el programa. Muy bien, y ha llegado María de los Ángeles Gallo, nuestra querida farmacéutica, de que vamos a hablar del paciente ostomizado. ¿Qué significa un paciente ostomizado? Hola, Tete, ¿Qué tal? un gusto estar con vos. ¿Qué es un paciente ostomizado? Sí. Mira, la ostomía es una abertura artificial quirúrgica en el abdomen. Perfecto. O sea, una ostomía abdominal, ¿no? Sí. En el abdomen, que la realiza un cirujano para el paso de heces o de orina. Perfecto. Esa abertura se llama estoma. Ah, se llama estoma. Estoma. Perfecto. Exacto. Muy bien. ¿Por qué se hace una Sí. ostomía? Se hace una ostomía por diferentes problemas de salud. Sí. Puede ser una inflamación, una obstrucción, incontinencia, Sí. puede ser algún tipo de cáncer, puede ser un trauma. Puede ser ¿sí? después de una operación también, Sí, ¿no? también, Yo he conocido, exactamente. claro. O sea, hay a También. veces, porque hay distintos tipos de ostomía. Mira, Sí. está la urostomía, que Claro. es cuando Para la se parte conecta, urinaria. tal cual, Claro. se conectan los uréteres al estoma. Recordemos que el Sí. estoma es la abertura Es la abdominal. abertura. ¿Sí? O, por ejemplo, la colostomía, Claro. que es cuando se conecta parte del colon al Perfecto. estoma. Claro, Y claro. también está la ileostomía, cuando se conecta la última parte del intestino delgado al estómago. También, Sí. claro. Estas ostomías pueden ser Sí. permanentes o pueden ser Claro. transitorias. Ajá. Permanentes cuando se extrae un órgano. Claro. Y transitorias es cuando Hasta que se necesitamos recupera. sanar. Exacto, Claro. sí, tal cual. Claro. Es recuperar la parte de un órgano o el órgano entero. Ahora, una pregunta. ¿La evacuación de los fluidos se produce en forma involuntaria? Sí, Sí. la verdad que sí. La evacuación, la eliminación, Sí. o sea, es involuntaria. O sea, nosotros no decidimos el momento. El momento como hacemos en otro momento de la vida. En la vida cotidiana, exacto. O sea, no existe un esfínter, un músculo que Claro. nos indique, o sea, la necesidad o no de ir al baño, digamos. Claro, ¿no? por eso se utilizan las bolsas. Sí, se utilizan exactamente por eso para la eliminación de todas esas material de desecho, digamos, Sí. se utilizan bolsas. Sí. Que hay de dos tipos, una de una sola pieza, en general, no hay muchas Sí. más. Hay de una pieza nada más, donde directamente la bolsa tiene un agujerito y Sí. tiene una parte adhesiva, donde la parte adhesiva se coloca sobre la piel Claro. periestomal, o sea, Claro. alrededor del estómago. Y si no, hay de dos piezas, que consta de una base, donde lo que se pega es la base, Claro. y luego la bolsa se pega en esa En base, esa base. o es un aro que se acopla a presión. Claro, ¿sí? perfecto. Ahora, ¿cómo se cuida? Porque ese estoma es una abertura que hay en una parte del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo se cuida la piel también y todo? Mira, o sea, cuando nosotros retiramos una bolsa, Sí. lo que tenemos que hacer es limpiar bien el estómago. Ajá. ¿Sí? Entonces lo vamos a limpiar con una esponja, con jabón y agua. Ah, jabón y Sí, agua. jabón y agua. Ajá. O solución fisiológica. Sí, claro. De adentro hacia afuera, despacio, sin friccionar, cosa Sí. de no lastimar, porque pensemos que el estómago está muy vascularizado, entonces Claro. puede sangrar fácilmente, pero bueno, es escasa la cantidad Sí. de sangre. Y luego secarlo bien. Hay que secarlo con un papel absorbente o con una toallita ¿Y limpia. cremas, aceites o algún tipo de elemento así tampoco? ¿O No, sí? no, muy bien. No es conveniente. No, qué suerte que lo nombrás. Sí. No es conveniente, pero ¿por qué?
porque no se pega bien la bolsa. No, claro. Después, exacto, si pongo crema, aceite o incluso las toallitas húmedas de los bebés, tampoco. Claro. Lo que sí hay protectores cutáneos, o sea, tipo una barrera o tipo spray, y entonces si se llega a lastimar la piel de alrededor, bueno, esa es la forma de tratarla. ¿Y el paciente, por ejemplo, puede ducharse? Sí, puede ducharse. ¿Con la bolsa? Con o sin bolsa. Sí. Pero con la bolsa lo único que tiene que hacer es poner una cinta adhesiva que viene en la caja de las bolsas, como para realmente tapar el filtro. Claro. Nada más, pero realmente puede ducharse. Qué impresionante, ¿no? Porque hablas con total naturalidad de cosas que realmente impresionan mucho cuando uno sabe que hay alguien que está atravesando esa situación. ¿Ese paciente es conveniente que le cuente a los demás que está ostomizado, sería la palabra? Sí, perfecto, está perfecto. Sí. Sí, mira, realmente el paciente va a elegir a quién contar y a quién no. Obviamente. Obviamente que, por supuesto, al principio va a tener que adaptarse a los cambios física y emocionalmente, pero como en todo cambio que tengamos en la vida, llega un momento que después se incorpora. Exactamente, hay que poner fuerzas, hay que poner una actitud positiva, paciencia y buen humor. Es así. Está bien. María, ¿y qué puede hacer? ¿Qué tipo de vida puede hacer, por ejemplo? De todo. Puede hacer ejercicios, puede realmente... La actividad física es muy buena. Muy importante, o sea, puede hacer cualquier tipo de deporte. Por ahí no un deporte de contacto. Porque un deporte de contacto puede lastimar el estómago. Por supuesto. Pero esquiar, andar en bicicleta, correr... ¿Esquiar? Sí. Puede hacerlo, realmente puede hacerlo. ¿No? Porque, qué bárbaro. Sí. ¿Y también puedes tener una vida sexual, por ejemplo? Sí, también. O sea, obviamente... Con los cuidados del caso. Con los cuidados y charlándolo con su pareja. Claro. Y realmente, bueno, con contención, calidez, realmente, o sea, va a encontrar una satisfacción sexual. Bueno, María, muchas gracias a vos, Tete, por estar en el programa. Seguimos avanzando con otros temas. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra y vamos a hablar de un día muy importante, que es el Día Mundial de los Adultos Mayores. Exactamente, Tete. El Día Mundial de los Adultos Mayores fue decretado el 14 de diciembre de 1990 por una asamblea donde decidieron que el 1 de octubre se consideraba un Día Internacional de los Adultos Mayores, de las personas mayores en realidad. Y a veces uno surge la pregunta de ¿qué es una persona mayor? ¿Qué es exactamente? ¿O quién es la persona mayor? Tal cual. Hay gente de edad importante, pasado los 60, los 70, los 80, que está espléndidamente bien, que tiene sus funciones cognitivas espectaculares. Entonces uno dice, ¿esa persona es mayor? Sí. No hay un límite de edad para decir, a partir de este rango etario uno se considera una persona mayor. Pasa mucho por la persona, pasa mucho por el estado de ánimo, pasa mucho por las cosas que uno va atravesando en la vida, de poder sentirse bien siempre. Pero que también es interesante cuando hablamos de adultos mayores de no pensar en una persona enferma. Exactamente. No asociarlo, Tenemos muchos adultos mayores que gozan de buena salud o que quizás sus enfermedades crónicas, ya sea diabetes, presión, están controladas. Claro. O alguna enfermedad incluso un poco más compleja, vamos a decirlo así, tiene su tratamiento, sigue su tratamiento y él sigue con una vida normal y activa, que es uno de los pilares fundamentales para no estar en esta cosa de pensar en un adulto mayor como una persona mayor de edad y con alguna deficiencia física, con algún problema retirado, que queda ya pasó fuera la vida. Exactamente. Queda fuera. Y creo que es algo que nosotros debemos destacar, que nosotros en la farmacia hacemos mucho hincapié. ¿Cómo acompaña la farmacia a este proceso? Exactamente. Bueno, esto fue algo que nosotros pospandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, creo que los adultos mayores fueron los mejores alumnitos de eso. Sí, ¿no? Fueron las personas que más caso hicieron, fueron los que primero se quedaron en casa cuidándose, fueron los que a veces tiraban un poco de las orejas a algunos que no hacían tanto caso. Claro. Y entonces, ¿qué nos queda de eso? Que el adulto mayor es en realidad la persona a la que uno debe tener
como más cuidados, pero no del lado del punto de vista de la enfermedad, sino de la protección. Claro. El adulto mayor a la farmacia nos permitió conocer a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, porque siempre los adultos mayores eran los que nos venían a visitar en busca de su medicación. Claro. Cuando empezó la pandemia, ellos se quedaron en su casa y vinieron familiares. Hoy, por suerte, estamos saliendo de esta pandemia, estamos tratando de volver a una nueva normalidad con los cuidados de siempre, obviamente, sin dejar de lado los cuidados. Y esos adultos mayores vuelven a la vida cotidiana que ellos tenían, que ellos habían dejado de golpe por un poco el miedo, el susto, el desconocimiento, vuelven a la farmacia. ¿Y cómo los ayudamos nosotros? En el tema de la medicación los ayudamos aconsejándolos, los ayudamos a ordenarse con su medicación. Eso es muy importante, fundamental. ¿no? Desde el punto de vista de farmacia nosotros trabajamos mucho en eso. Claro. Hay mucha gente que está polimedicada, o sea que toman distintos tipos de medicaciones. De medicamentos, claro. Entonces a veces acuden a nosotros a preguntarnos qué remedio va primero, cuál se toma en ayuna, qué medicamento no se tiene que tomar con otro. A veces si uno ve que un médico le receta algo y sabemos que ya ese paciente nuestro, porque es el cotidiano de la farmacia, está tomando otra medicación, le decimos, ¿le avisó el médico que usted está tomando algo? Claro, porque a veces no le avisan. Hay interacciones medicamentosas que, bueno, uno que está en el ámbito de la farmacia tiene la posibilidad de verlas y levantar la mano para avisarle a este paciente o a la familia de que quizás puede haber un riesgo. Entonces nosotros desde nuestro lado informamos, capacitamos, enseñamos. Que no tomen un medicamento varias veces porque se olvidan que lo tomaron. Existen pastilleros para que ellos se puedan organizar. Para que esos puedan poner sus medicaciones. Son geniales, ¿eh? Son geniales siempre y cuando el adulto mayor tome sus remedios como corresponda y no sea una persona que se olvide, porque quizás se olvida que lo tomó y lo vuelve a tomar. Entonces ahí es donde está la familia también acompañándonos. Entonces la familia también tiene que estar atenta a eso, tiene que estar acompañando a ese adulto mayor, que no quiere decir que esté enfermo, sino que simplemente tiene la necesidad de que alguien esté cerca de él para poder ayudarlo. Que los miren, porque viste que dicen, hay una frase que yo escuché una vez de una mujer. ¿Qué tal? Le dicen, ¿cómo estás? Bien. Dice, ya estoy en la etapa en que soy invisible. Me impresionó muchísimo. Es dura, es una frase pero es así, porque como que no hay nadie que mire realmente, ¿no? Que a veces la vorágine de los que estamos en el trabajo, de los chicos adolescentes, que a veces ir a visitar al abuelo parece medio un plomo y qué sé yo, no. Yo creo que ahí es donde hay que hacer énfasis. El adulto mayor es el que a nosotros nos deja su cultura, sus conocimientos, su experiencia. No, y aparte, mira, yo que hago tantos reportajes, con tanta cantidad de gente de tantas disciplinas, siempre aparece una abuela o un abuelo en la vida de toda persona que llega a un determinado lugar. En el consejo, en la receta de la pizza y las pastas de la nona. No, pero aparte no solo eso, sino que le dio confianza, que lo miró con entusiasmo, que lo incitó a continuar. Que lo ayudó a crecer. Que lo ayudó a crecer. Y siempre, vos fijate, escuchá con atención en los reportajes, siempre aparece una abuela, un abuelo ahí. Son referentes. Son referentes. Y por eso es lo bueno de esto, de poder darle visibilidad a los adultos mayores desde todo ámbito. Y que la persona mayor a veces quizás no está en condiciones de vivir sola en una casa, pero tiene la posibilidad de ir o a un geriátrico o a un hogar. A un instituto, aquí hay buenísimos. Donde ellos tienen la posibilidad de compartir con otra gente, con otros pares. Claudia, muchas gracias por estar acá. Por favor, gracias a vos. Buenísimo, vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Viviana Iturritza y la pregunta es, ¿qué es la diabetes gestacional? Respondiendo a tu pregunta, la diabetes gestacional o diabetes mellitus gestacional, o también llamada intolerancia a la glucosa durante el embarazo, es tener el nivel de glucosa elevado durante la gestación. Se inicia y diagnostica durante el embarazo. Esta comienza a aparecer en la semana 24 o 28 aproximadamente. Son mujeres que en la vida normal no tenían diabetes y se les desarrolla estando embarazadas. ¿Por qué se produce? A partir del tercer trimestre, la embarazada comienza a desarrollar un aumento a la resistencia a la insulina y una disminución a la tolerancia a la glucosa.
Esto se produce porque empiezan a aparecer varias hormonas, como la prolactina, la progesterona, el cortisol, y hay una mayor demanda energética, porque la mamá tiene que alimentar al bebé. Hay una necesidad de una mayor demanda de insulina. La mayoría de las embarazadas lo pueden compensar. O sea, su organismo trabaja, su páncreas trabaja para compensar esa necesidad de mayor insulina. Pero hay otras que no pueden hacerlo. Y es ahí donde se desarrolla la diabetes gestacional. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Para saber que una mujer tiene diabetes, es necesario un diagnóstico clínico. Pueden aparecer síntomas muy leves, como pueden ser fatiga, necesidad de orinar con más frecuencia, mayor sed, pero la realidad es que la diabetes gestacional la detecta el médico con los estudios clínicos. La prueba que habitualmente se realiza es la de tolerancia a la glucosa. Esa prueba consiste en tomar una muestra de sangre en ayunas y después comenzar con la ingestión del líquido azucarado. Eso se va extrayendo cada hora y se conforma una curva para ver cómo evoluciona la glucosa en sangre, y ahí se puede determinar si la mamá tiene un cuadro de diabetes gestacional o no. ¿Cómo se trata? Y en el caso de que no haya tratamiento, ¿cómo puede afectar al bebé? El tratamiento generalmente va a ser con una actividad física y tratando de hacer una dieta saludable. Si esto no sirve, bueno, entonces va a ser necesario la utilización de medicamentos, ahí lo va a decidir el obstetra, y en algunos casos también puede decidir la utilización de insulina. Aproximadamente los 2/3 del azúcar que consume la mamá van al bebé, por lo cual el páncreas del bebé se va a sobrecargar, y eso lo que provoca es que el bebé sea un bebé de alto peso. Y bueno, eso es una complicación también a la hora del parto, porque si bien la madre puede tener un parto por vía baja normalmente, en el caso de tener bebés de tan alto peso no se las arriesga y se programa una cesárea. Si no se controla la diabetes gestacional, hay un gran aumento de la morbilidad, tanto materna como fetal. Gracias, Viviana. Ha llegado la farmacéutica Nancy Radicic y yo le digo, ¿qué tema vamos a hablar, Nancy? El estrés, por favor. Estrés. Es la explicación para tanto que nos sucede, ¿no? Así es. Sí. El estrés es normal que nos suceda, porque cualquier situación está producido por cualquier situación de tensión o desagradable, o una emoción que no nos guste, una situación de susto. También, claro, que va a desencadenar que en nuestro organismo se liberen una serie de sustancias, hormonas, transmisores químicos, las principales, adrenalina y noradrenalina, las conocidas, que van a provocar una serie de cambios. Ahora, esos cambios fisiológicos son naturales y son útiles. Para estar alerta. Para estar alertas, claro, exactamente. Hablamos normalmente de dos tipos de estrés. El estrés inmediato o el estrés agudo, o el estrés a corto plazo, y el estrés crónico o estrés a largo plazo. A largo plazo, claro, porque yo pensaba cuando ibas describiendo las situaciones, uno las vive, las atraviesa y dice, bueno, estoy bien, no, estoy bien, pero después aparece algo. En algún momento aparece, exactamente. Claro. Porque este estrés a corto plazo o estrés agudo, no solo no es malo, sino que en ocasiones puede llegar a salvarnos la vida. Claro. El ejemplo típico, voy manejando, voy a punto de cruzar un paso a nivel sin barreras y de repente veo que viene el tren. Claro. Ese pico de estrés agudo que voy a tener en ese momento es lo que me permite reaccionar rápidamente y frenar. Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se superó esa situación, todo vuelve a la normalidad, es decir, los transmisores químicos vuelven a sus niveles normales en sangre, y toda esa situación de alerta que tenía la persona, porque normalmente estos transmisores lo que hacen es preparar al cuerpo. Se dice que para la lucha o para la huida, el escape. Las dos cosas. Cuando se superó esa situación de... ¿Viste que cuando te pasa algo en el auto como eso, uno sin darse cuenta se aferra al volante? Exacto. Y al tiempo empezás a sentir dolores en el cuerpo porque decís, claro, está la fuerza que hiciste, claro, que en el momento no te diste cuenta de todo lo que después, pasaba. Y justamente entre los cambios que se producen, el cambio que uno nota normalmente es que se acelera el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, pero también prepara los músculos para la contracción. Es decir, aumenta el flujo de sangre, claro. Entonces, justamente está preparando al cuerpo para que los músculos puedan actuar. Estamos hablando de casos extremos, de casos de situaciones. También hay un estrés de recarga emocional de todo, de la diaria, del trabajo, del no trabajo, del tránsito, de vivir en la ciudad. Hay montones de situaciones que familiares, no familiares, de todo pasa, ¿no? Totalmente, y que nos van a generar este estrés crónico, que es el más dañino, porque ¿tiene alguna manifestación ese estrés crónico? Y a veces la persona puede comenzar a sentir algunos síntomas que cree comunes, como por ahí empieza a tener dificultades para dormir, algún dolor de cabeza, a veces irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, a veces cierta depresión, pero que no llega a ser grave, entonces uno piensa que es una situación normal y en realidad... Tristeza a lo mejor, no es depresión. Tristeza. Claro, puede parecer, ¿no? Entonces a veces, exacto, como un estado de decaimiento. Decaimiento, claro. Y entonces uno empieza a pensar que son situaciones normales, que van a pasar, pero en realidad pueden ser los primeros indicios de este estrés crónico, producto de esos estímulos que generan situaciones de tensión a las que, como decías en los ejemplos que daban, uno está sometido permanentemente. Todo el tiempo. Y son situaciones que tiene que resolver. Por ejemplo, si uno tiene una situación emocional cualquiera, se supone que debe durar un cierto tiempo ese estrés y que después uno lo va superando y todo vuelve a la normalidad. Si por diversas razones uno no logra superarlo, se instala el estrés crónico. Se habla mucho del estrés postraumático. Superado ese trauma, esa situación que vivió, no sé, por ejemplo, la persona que vivió una catástrofe, situaciones de inundaciones, de incendios. Lo normal es que superado el problema, el estrés se vaya, pero si por alguna razón no se supera, se instala, genera este estrés crónico y el cuerpo queda en un estado de alerta permanente. Por lo tanto, todas estas situaciones y estos estímulos que recibe para una situación en particular quedan permanentemente en el cuerpo y eso va dañando los diferentes órganos. Claro. Ahora, hablemos de si hay medicamentos para este tipo de situaciones. ¿Hay venta libre, no venta libre, recetados? ¿Cómo es? Y en la época de la medicalización, las personas tratan de buscar un medicamento. En realidad, los primeros, siempre las primeras indicaciones para la situación de estrés son las no farmacológicas. Llegado el caso que estas indicaciones no farmacológicas no actúan, bueno, el médico puede llegar a prescribir algún ansiolítico por un tiempo determinado hasta que se supere esa situación, recomendar un tratamiento psicológico, que son muy útiles para ayudarlo a separar. Y hay muchos productos de venta libre que tienen diversos productos naturales que provocan una relajación. Y lo importante, porque muchos de estos productos están catalogados como productos dietarios, por lo tanto puede ser que no se encuentren solo en las farmacias, sino en dietéticas, en lugares donde no está la presencia del farmacéutico. El farmacéutico, que siempre es importante, porque el farmacéutico es el profesional con responsabilidad para hablar de estos temas. Exacto, y que va a poder brindar el consejo al paciente para ver cuál será el más indicado o eventualmente recomendar que consulte al médico, porque el farmacéutico va a poder detectar que esa situación con los productos naturales o con los tratamientos no farmacológicos no va a ser suficiente. Está bien. Por lo tanto, es importante que
antes de consumir cualquiera de estos productos naturales, consulten con su farmacéutico para ver que los ayude a tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Perfecto. Nancy, siempre un placer. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí en el programa. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.